entrar y compenetrar hasta sus hogares para poder hoy conversar con usted. Ya estábamos preparados, ustedes estaban esperándonos y también pues les vamos a pedir que se unan con nosotros en la medida de lo posible. Si tiene saldo su teléfono, por supuesto, y aunque no tuviera, Dios puede hacer un milagro para que podamos conectarnos aún sin el saldo. Pero gracias a Dios porque siempre tiene usted saldito ahí para poderse conectar con nosotros. Y como siempre ha sido la manera en que podemos nosotros comunicarnos, usted puede interactuar con nosotros saludándonos o saludando a alguien más que usted quiera. Y al final de esta intervención nosotros vamos a le enviarle sus mensajes, sus saludos a los demás hermanos. Hoy estamos ya casi llegando a la cinturita de la semana. Hoy es el segundo día de la semana. Estamos ya arrebasando la primera semana del mes de mayo. Los días están yendo bastante rápido, pero gracias al Señor que contamos también con su presencia, con su amor, con su benignidad, ministrándonos cada día, su misericordia que cada día es derramada sobre nosotros. Quisiera eh, recordarles que mañana, miércoles, si tenemos la oportunidad, vamos a conectarnos con ustedes, pero mañana comienza una nueva etapa del retiro de verano, es la etapa número 8, la octava etapa que viene de retiro de verano del 2020, el año de la reconciliación. Así que lo invitamos cordialmente a que esté también preparado para que podamos conectarnos al retiro de Benecer Central y que también seamos edificados, que continuemos esa preparación, esa edificación con la cual el Señor nos está, ahí sí que está haciendo que aprovechemos el tiempo. Gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Además, quisiera pedirles que nos mantengamos firmes en la fe, nos mantengamos en la esperanza que no avergüenza, confiando en el Señor, creyendo en sus promesas, aferrándonos a ellas y esperemos en Él. Y Él hará en nosotros su milagro, su prodigio, su bondad. Después de darle este anuncio también le sugerimos que se mantenga pendiente de nuestras redes sociales internas en donde nos comunicamos constantemente con usted y usted también se puede comunicar con nosotros. Esta semana pues las actividades en la iglesia continúan, actividades como estas de los cultos que tenemos en línea los días lunes, martes, sábado y domingo. Quisiéramos incrementar un día más o unos días más, pues queremos aprovecharlo también, quizá dando un discipulado pues de la doctrina básica que estábamos dando en los discipulados que constantemente teníamos y que creo que le deberíamos de dar continuidad. Así que también necesitamos eso y hay algunos hermanos muy deseosos de también participar en esa bendición y nosotros queremos también darles la oportunidad, el espacio, porque claro, el espacio pues es del Señor y nosotros lo hemos ocupado en este tiempo, pero podemos también compartirlo con otros hermanos que han sido ayuda de nosotros en la predicación. Ustedes también se han dado cuenta que el Señor los usa, pues sería muy bueno que podamos tener a través de ellos una enseñanza y una continuidad en los discipulados que traíamos antes de que se viniera esta crisis del coronavirus. Vamos a ir a la palabra, aprovechando que tenemos un buen tiempo para poder iniciar a la palabra, pues no sin antes saludarle y saber si se están conectando algunos, pues recordarle que nos haga el favor de avisarle a otros. El hermano Ángel Godoy siempre manda el mensaje una hora antes, una media hora antes, con anticipación, para que nos vayamos preparando. Ahí usted sabe de que nosotros, este es nuestro culto. Entonces, ya desde buen tiempo, desde las 6 de la tarde, como lo hacíamos antes, usted ya iba en camino hacia la casa del Señor. Pues ahora, pues no tiene que salir de casa, es manteniéndose en casa, pero preparando ya su corazón, su espíritu, su alma, para que el Señor nos pueda comunicar, nos pueda tener esta vía y en esta vía nos pueda bendecir. Pues igualmente pretendo en el nombre de Jesús ser un canal de bendición para usted. Hoy quiero orar para que el Señor lo haga, lo continúe haciendo y cada día lo haga más efectivo para que continúe siendo una bendición para usted.
pero para mí también es una bendición el que usted esté presente en estos cultos. Y si hace usted presencia con su familia, pues también será de bendición para mi vida y para los suyos. Vamos a ir a la oración, oremos unos, no sé cuánto, 1 minuto, 2 minutos, no importa, aquí tenemos el tiempo abierto, mientras tengamos internet en existencia, tenemos el tiempo abierto para poderlo disfrutar hoy con usted. Así que estaba pensando que a lo mejor pudiésemos hacer una vigilia en un día de estos, y cuantos estén de acuerdo, pues nos avisan y agarramos desde cierto tiempo para medianoche, no sé, hasta donde el cuerpo aguante, a lo mejor podamos comunicarnos y podamos hacerlo. Estaba analizando que cómo me gustaría pues también saber de algunos hermanos que a lo mejor en este momento están ocupados, pero más adelante se pueden conectar con nosotros. Estaba pensando que hiciéramos una vigilia para que podamos conectarnos con todos, pero eso sí, con todos. Bueno, esté pendiente, a lo mejor el Señor nos permite en esta semana o la otra, pidámosle al Señor que así sea, que sea en su tiempo, y que si está en su corazón, pues que Él afirme este pensamiento que ha venido a mi corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre Santo, porque ya estamos, Señor, en nuestro culto, en nuestra reunión. Tenemos este culto del día martes, Señor, para podernos congregar con tu pueblo, para podernos unir, no solamente en oración, sino que también, Señor, en la comunión de tu Espíritu Santo, alabándote a ti, Señor, en nuestros corazones, en nuestro espíritu, pero también deseando, esperando, Señor, en que tú puedas hablarnos y que puedas despertar en nosotros la necesidad por medio de tu palabra, hacer, Señor, hacedores de esa palabra viva y eficaz. Así que esta noche, Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo hoy poniéndome de acuerdo con mis hermanos y poniendo, Señor, tu nombre en alto, tu nombre que es sobre todo nombre, anhelando, Señor, que también esta reunión sea una reunión de bendición, sea una reunión de mucho provecho, Señor, para nuestras vidas, y que hoy nos podamos fortalecer juntamente con mis hermanos, mutuamente podamos salir fortalecidos, podamos salir, Señor, hoy con cierta madurez para que nos pueda servir en este proceso de equipamiento en el cual tú nos has permitido, Señor, en este tiempo. Gracias, Padre, por este sometimiento a este seminario intensivo que nos has dado a nosotros como iglesia en este tiempo, para que estando dentro de nuestros hogares, Señor, nuestras familias sean edificadas, sean fortalecidas, sean, Señor, sitiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por los vientos que se están soplando a nuestro favor, los vientos, Señor, que tú estás levantando hacia nuestras vidas y que está trayendo gracia sobre gracia, Señor, victoria sobre victoria en nuestros corazones. Nosotros te damos gracias por ello. Creemos, Padre, que en medio de un mundo tan hostil, de un mundo que cada vez, Señor, se ve más rumbo a la destrucción, tú estás dando victoria a tu pueblo. Nos estás dando, Señor, puertas enormes, Señor, anchas para que las podamos disfrutar. Y esto, Padre, a nosotros nos es de mucha bendición y lo queremos disfrutar hoy delante de ti, juntamente con mis hermanos, Padre. Desde ya, usa nuestras vidas para que nuestras vidas, Señor, sean como un canal para que fluya la bendición al corazón de tu pueblo. Y pueda, Señor, hoy tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor eterno, tu Espíritu glorioso, pueda descender, Señor, a cada corazón, trayendo un despertar, trayendo, Señor, un incluso desacomodo en nuestras vidas para pulirnos, para prepararnos, para quitarnos aquello, Señor, que no te agrada, que no está dentro de tu proyecto, y que al final, Señor, nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Bienvenidos a los que están uniéndose con nosotros, independientemente de los lugares en donde estén, independientemente de las casas en donde nos estén viendo. Puede ser en Amatitlán, en Villanueva, o puede ser en Escuintla, como lo hemos hecho los hermanos de la capital, los hermanos de Ciudad Quetzal, e incluso los hermanos que están fuera del país, que también se han estado uniendo con nosotros en estas últimas semanas. Gracias al Señor por sus vidas. Hemos estado platicando, conversando con usted la palabra del Señor,
Y me impresiona que no hemos avanzado, pero aún no hemos salido de los temas que hemos estado comenzando desde una semana con usted. Y hemos estado hablando acerca del capítulo 3 de el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis encontramos nosotros dos iglesias, las iglesias del final, en donde se resume en una iglesia que es la que va a ser arrebatada, y está el resumen de la iglesia también que no va a ser arrebatada. Estoy hablando de dos iglesias, una llamada Filadelfia y la otra llamada Laodicea. Laodicea, tendríamos que ir a ver la iglesia de Laodicea porque tendríamos que extraer también una enseñanza de la iglesia de Laodicea para ver qué cosas nosotros debemos de cambiar, porque es muy posible que en su momento nosotros tengamos algunos aspectos que son de la iglesia de la Odisea y que no nos corresponden por ser nosotros o la iglesia prototipo de Filadelfia. Somos esa iglesia nosotros a perseguir, a seguir y a tomarla como un ejemplo en nuestras vidas. Y hablando de la iglesia de Filadelfia, estuvimos conversando con usted la noche de ayer, que el Señor le habla claramente a la iglesia y le dice que Él le tiene una puerta abierta. En el capítulo 3 y versículo 7, el Señor le dice que Él tiene una llave, la llave de David, una llave de autoridad, una llave de reino, una llave extraordinaria, una llave de poder, que esa llave la usa el Señor para abrir, pero también queda inmune a que alguien la pueda cerrar. Y también la puede usar para cerrar y queda también inactivada para ser abierta cuando Dios hace uso de esa llave. Impresionante, porque hemos estado viendo que cuando el Señor le habla a esta iglesia, le dice que le tiene una puerta abierta y que nadie la va a poder cerrar. Nadie la va a poder cerrar. Y esta puerta abierta pues fluyen varias bendiciones, y dentro de esas bendiciones nosotros hemos estado viendo que la llave de David, por el poder de Jesucristo, el poder de Dios, es el que abre por lo menos 7 elementos que para nosotros son muy necesarios que estén abiertos. Y es ahí donde encontramos que en primer término hablamos ya con usted la apertura de la matriz y cómo en la matriz se forman los primogénitos. En la matriz se forman los siervos, los profetas, los ministros que Dios llama, los envía a la matriz, y en la matriz los forma. Es el lugar de formación de vida, es en donde se forma la vida. Eso lo estuvimos conversando con usted hace algunos días. Anoche estuvimos hablando acerca de cómo el Señor abre la boca, aunque no concluimos para qué abre la boca el Señor y por qué abre la boca el Señor. Y hablamos de, creo yo, 4 ministros. Moisés, a quien le activaron la boca; a Aarón también le activaron sus labios; a Isaías le activaron también la boca, tremenda la manera de activación; a Ezequiel le activaron la boca también, y es tremendo porque estos ministros nos muestran cómo es cuando el Señor abre una boca y la activa para que hable las palabras del Señor, para que sea portadora de la revelación del Señor. Quizá lo que no pudimos platicar es los resultados visibles o palpables que nosotros habremos de ver cuando nuestra boca. ¿Cómo sabré yo si nuestra boca está abierta o no? Pues quizás si tuviésemos el tiempo para poder hablar, es tremendo el tiempo acá. Fíjese, podríamos nosotros, aquí nos quedamos ayer. Dice: con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de su labio se saciará. Es decir, que dependiendo de lo que hable en nuestra boca, así vamos a tener los resultados. Dependiendo de lo que nosotros hablemos, de lo que fluya a través de nuestros labios, así también van a ser los resultados que nosotros vamos a ver. Entonces, y esos resultados, aunque este no es el tema para hoy, porque ya me imagino que en pantalla ustedes ya están viendo que hoy vamos a ver la activación de la mente. Me imagino que ya está puesto, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad?
Entonces, la activación de la mente. Sin embargo, para hacer un poquito de relación con lo que hemos venido hablando, ayer hablamos de la activación de la boca. Voy a avanzar. Entonces, si ya hablamos de la activación de la matriz, activación de la boca, también está la activación de la mente, que es la que hoy nos corresponde. Ya esta pues nos llevaría a entender la activación de los ojos, la activación del corazón, que está íntimamente ligada con el tema de hoy. Fíjese que el corazón, cuando el Señor habla en su palabra acerca de la mente, igual habla del corazón, pero igual tendríamos que verlas por separado para irlas comprendiendo. La activación del oído, cómo el Señor abre el oído, y esta que fue la primera que vimos, la activación de la mano, porque es ahí donde el Señor nos dio la oportunidad de comenzar con esta serie de temas de las puertas que se abren. Entonces en la Biblia encontramos, entre otras cosas, o entre otras áreas o elementos que Dios abre, encontramos estas 7 aperturas que el Señor hace, que a nosotros nos son de bendición. Pues hasta el momento solamente llevamos 3, digo yo: la mano, la matriz, la boca, y hoy pues quisiera dedicar un poquitito el tiempo a la activación de la mente. Entonces, y cuando estamos hablando de la activación de la mente, me impresiona porque ahí me ha estado dejando el Señor sorprendido acerca de la activación de la mente. Ahorita le voy a poner la activación de la mente, siempre me confundo. Aquí está, la activación de la mente. Esa fue una de las que vimos la semana pasada, pero hoy es esta, la activación de la mente. Bueno, primero, la Biblia menciona 3 clases de mente en el Nuevo Testamento. Y bueno, en el momento se la voy a poner, las 3 clases de mente que nos habla el Nuevo Testamento. Pero antes de ello, primero voy a poner este versículo porque me llama la atención para luego avanzar sobre lo que quisiera hoy trasladarle. Este versículo de Proverbios 23:7 nos habla acerca de la mente. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Por supuesto que a lo cual nosotros le vamos a centrar la atención es a la primera parte de este versículo. Pues como piensa dentro de sí, así es. Así es. Entonces, dándonos a entender que los pensamientos van a ser, los pensamientos del ser humano van a ser los que al final sean los que dirijan a toda la persona. Es decir, que la mente, mis queridos hermanos, es uno de los elementos muy importantes para la vida humana, para la vida humana. Es la mente el campo en donde vienen los pensamientos, vienen las ideas, vienen los proyectos. Y estos proyectos, estos pensamientos, esas ideas que vienen a la mente, le dan hasta cierto punto un aviso al alma, y el alma así da la orden para poder ejecutarlos, ya sea pensamientos buenos o pensamientos malos. Entonces, note pues, son como la mente es como la antena parabólica. Bueno, ahora ya casi no se usa la antena que antes usábamos nosotros para ver televisión en la casa. Era pues una antenita, dependiendo si era VHF, usábamos una VHF, si era UHF. Yo no sé si ustedes se acordarán, algunos que más o menos tengan mi edad, se acordarán que uno tenía que salir. A veces no se miraban bien los canales en el tiempo de invierno, uno tenía que salir a mojarse afuera de la casa, a mover la antena hasta que se sintonizaba bien los canales. Pues yo veo la mente como esa antena que percibe, y esa mente percibiendo todo lo que está a su alrededor, lo que está a su alcance, inmediatamente trae la señal al receptor, que en este caso sería el alma, el televisor, ¿verdad? O sea, sería el alma, y el alma, al recibir lo que la mente le trasladó, lo ordena, lo pone, lo sazona, le da la vía de salida, o lo reprueba o lo aprueba. Y lo que aprueba, pues eso también le ordena a la misma mente, a todo el cuerpo, a ejecutarlo. Es impresionante, ¿ve? A todo
lo que significa la mente en el ser humano. La mente en el ser humano es uno de los elementos muy, pero muy peligrosos, porque dependiendo quién maneje nuestra mente, así también van a ser los resultados. Por eso es que estamos diciendo aquí, tal como el hombre piensa, pues como el hombre, como piensa dentro de sí, eso es lo que está diciendo, como el hombre, como la persona piensa dentro de sí, así es, así actúa, así vive. Entonces quiere decir que nuestra vida, fíjese pues, nuestra vida está relacionada acorde a lo que pensamos, a los pensamientos que constantemente vienen a nosotros. Entonces, si nuestros pensamientos están siendo manejados por algo o por alguien, esa va a ser la clase de vida que vamos a vivir. Es tremendo lo que, por eso dije que este texto nos iba a servir para como una introducción a lo que vamos a ver rápidamente. Yo sé que el tiempo no me alcanza para poder hablar, pero por lo menos vamos a dejar una semilla y el Señor la va a hacer germinar en su corazón. Y si no, pues le damos vuelta en su momento para poder ir afirmando con más exactitud los pensamientos que hoy vamos a trasladar. Pero regresemos entonces. Quiere decir que es bien delicado hablar de la mente. O sea, es un elemento que está dentro de nosotros. Algunos, los estudiosos, los psicólogos, creen que la mente es una parte esencial del alma. Dice que el alma es el asiento de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, pero de los pensamientos también, de la razón, del intelecto. Entonces quiere decir que la mente está íntimamente ligada con el alma. Entonces, dependiendo qué clase de pensamientos nosotros frecuentamos, así va a ser también lo que vamos a expulsar a través de nuestras actitudes, a través de nuestros hechos, a través de nuestro modo de vida, nuestro modo de vivir. Ahora, bien peligroso esto, porque la mente ha sido trastocada, pues desde que el ser humano existe, la mente puede ser también objeto de un manoseo, de una contaminación. Incluso usted debe de saber que en las sociedades se trabaja mucho con la mente, los políticos trabajan mucho con la mente, las sociedades que se dedican a la venta de comida igual trabajan mucho con la mente, los que venden licor es con la mente, o sea, le presentan imágenes para que la mente reaccione y haga y formule y los envía al alma para que el alma finalmente le dé el ok. Entonces, muy peligroso. Pero si nuestra mente está puesta en el Señor, si nuestra mente se la cedemos al Señor y el Señor tiene el control, el Espíritu Santo tiene control, definitivamente ese va a ser también el resultado que vamos a tener. Una vida espiritual, una vida acorde a la voluntad del Señor, una vida que responda al corazón del Señor. Pero note pues todo lo esencial de la vida comienza con la mente. Entonces, este versículo es clave porque dice que como el hombre piensa, así actúa. Como el hombre piensa, así va a ser su vida. Si tiene pensamientos de pobreza, pues de esa manera va a vivir con pensamientos de pobreza. Si tiene pensamientos de ira, pues igual así va a ser su modo de vida. Si tiene pensamientos de paz, igualmente así va a ser su vida. Entonces, impresionante, hermano, porque quizá no estoy inventando el agua azucarada, tal vez esto usted ya lo sabe, pues gracias a Dios usted ya lo sabe, pero era necesario comenzar con esto porque incluso nuestra mente puede ser un campo espiritual. Fíjese, hermano, nuestra mente puede ser un campo espiritual, porque si nuestra mente le da cabida al Espíritu Santo, de hecho, vamos a encontrarnos con un pasaje que dice que renovemos nuestra mente, pero lo dice de esta manera, y renovaos por el Espíritu, renovaos en el Espíritu de vuestra mente. Quiere decir que el Espíritu Santo puede operar en nuestros pensamientos. Y cuando el Espíritu Santo está operando en nuestros pensamientos, nuestra vida es una vida pues distinta a la vida que nosotros hemos vivido. Entonces, pero de igual manera, como nuestra mente puede ser dada al Espíritu Santo, también puede ser dada a otra clase de espíritus. Es decir, que cuando nuestra mente es tomada por el Espíritu Santo, pues la gloria sea para el Señor, pues la vida va a tener un equilibrio. Pero cuando nuestra mente es tomada por otra serie de espíritus, pues ahí hay un desequilibrio. Y una vez la mente sea tomada
por cualquier circunstancia, porque vuelvo a decir, hermano, los pensamientos que vienen a la mente son ejecutados a través de la vida diaria. Muy bien, bueno, vamos a ir a avanzar. Le presento las tres clases de mente que habla la Biblia con respecto en el Nuevo Testamento. Está la mente nous, que es la palabra 3563, es la mente nous, en un momento vamos a hablar de ella. Está la mente dianoia, esta es la palabra 1271, y la mente dianoia es aquella que se usa cuando dice el Señor en su palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí es mente dianoia, y con todas tus fuerzas. Ahí se usa la palabra dianoia. Luego hay una única vez que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra nefros para hablar de una mente. Nefros, que es la palabra 3510. Esta palabra se usa en el libro de Apocalipsis. No sé si la tengo en sí aquí presente, pero es la mente nefros. Entonces, ¿de qué se trata? La mente nous se trata de aquella mente que se nos fue otorgada por Dios. Aquella mente, se sabe que nosotros somos a la imagen y a la semejanza del Señor, de Dios. Entonces, en esa imagen, en esa semejanza se nos ha dado la mente llamada nous. Entonces, una mente que puede ser humana y una mente que puede ser divina. Entonces, se le puede dar a los humanos como también es una mente divina. Por ejemplo, la mente de Dios. O sea, que la palabra del Señor dice que Dios tiene mente. Y la mente, cuando la Biblia habla acerca de la mente de Dios, está hablando de la mente nous, de Dios. La mente de dianoia, ya dijimos que mente es esta, es aquella que tiene la capacidad de amar a Dios. Pero la mente que más frecuente habla la Biblia en el Nuevo Testamento es de la mente nous. La mente nefros es la que menos se habla, pero es la que más, la que se enfoca más en los pensamientos profundos, en las ideas profundas, tan íntimas, tan internas, que la Biblia menciona. De hecho, los griegos pensaban que la mente nefros tenía relación con los riñones. Por eso ellos creían que los riñones eran como el disco duro en donde estaba almacenado todos los pensamientos, aquellos pensamientos que nadie los conocía, que nadie los sabía, aquellos pensamientos que estaban tan ocultos a todo mundo. Pues Dios les habla en el libro de Apocalipsis y Él conoce hasta esos pensamientos tan ocultos. Yo quisiera ir a ese versículo 35:10. Vamos a ver si lo logro ubicar aquí, porque es la única vez en que se menciona. Yo espero que por misericordia se pueda ver ahí en pantalla. Y si no, pues yo se lo leo de todas maneras. Le dije que era la 35:10. Vamos a ver. La palabra griega 35:10. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2 y versículo 23. Es en donde es la única vez en que aparece la palabra nefros. Dice, aquí está hablándole a la iglesia de Tiatira. Es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Pero ya en el versículo 21 dice: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse. 21, de su inmoralidad. El 22 dice: mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia. Fíjese que está hablando acerca de la operación de la profetisa Jezabel, de una operación jezabélica. Dice: y a sus hijos mataré con pestilencia. Y todas las iglesias, además de la Tiatira, sabrán que yo soy el que escudriña las mentes nefros. Dice aquí, las mentes nefros es y los corazones, es la profundidad de lo que hay. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Es decir que hasta este momento el Señor está revelando las interioridades que se daban en esta iglesia, la iglesia de Tiatira.
Y es impresionante porque esta iglesia de Teatira estaba funcionando como una iglesia, pero véalo como el Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Mire cuántas obras tenía esta iglesia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras, pero tengo esto contra ti, y es que esto era lo que el Señor estaba extrayendo lo negativo que había en la iglesia, aunque la iglesia era una iglesia que estaba trabajando bien a los ojos del Señor, pero habían cuestiones que tenían que ser purificadas, dice, o perfeccionadas. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Había una operación jezabélica, que se dice ser profetisa, se dice a sí mismo ser profetisa. Por eso es que el Señor le está diciendo al final, en el versículo 23, que él ha escudriñado lo profundo de la mente Nefros y ha detectado que esa profetisa, que se decía a sí mismo ser una sierva, dice, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese que era una iglesia, la iglesia de Tiatira es una iglesia que estaba funcionando, diríamos, casi a la perfección, a no ser, y que nadie había llegado a descubrir lo que había en interioridad de esta iglesia, a menos que el Señor se haya aparecido, y se apareció, y él mismo está sacando a luz la operación jezabélica que se estaba fraguando en esta iglesia, y por eso el Señor finalmente le dice que él es y que todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes nefros. De ahí es en donde viene la palabra, esta última, la 35:10, la mente nefros. Entonces, ya habiendo hablado un poquitito de estas tres mentes, aunque hay entre otras, estas tres son las que en este momento nos ocupa, quisiéramos referirnos a la primera, que es la mente nous. Por eso aquí, en Lucas capítulo 24, verso 45, el Señor dice: entonces les abrió la mente. Fíjense, pues por eso estamos hablando de la apertura de la mente. O sea, solo el Señor puede hacer eso, hermano. Solo el Señor puede hacer eso, cuando sus propósitos, cuando Él trae propósitos para las vidas, y casi los propósitos del Señor para nosotros son de bien, no de mal. Entonces, el propósito que el Señor tiene para sus discípulos, después de haberles enseñado, yo no sé si usted ha tenido un acercamiento a esta parte de las Escrituras, pero aquí estamos hablando de ya una parte final del ministerio terrenal de Cristo, del ministerio terrenal de Cristo en su primera venida. Y en esa parte final, después de haber pasado con los suyos, ya, como lo dicen los estudiosos, 3 años y medio, ya les había enseñado, los había instruido, ya les había mostrado la operación, ya les había revelado al Padre en él. Entonces, la parte final que el Señor está haciendo acá es abrirles la mente. Otras versiones dice el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras. Es decir, que era muy necesario, porque a partir de este momento los discípulos iban a continuar la obra que él dejó iniciada, la obra que él comenzó, la iban a ellos a continuar. Incluso el Señor le dijo que obras mayores que las que él hizo habríamos de hacer. Pero a estos discípulos, como prototipo de nosotros en este tiempo, se les fue necesario la apertura de la mente, de los pensamientos, de la mente nous, de tal manera que, como todos nosotros, al igual que estos discípulos, habían venido con el Señor con una mente humana a recibirlo, lo recibieron con una mente humana, lo recibieron, y las enseñanzas las recibieron con una mente humana. Nosotros podemos ver en los 4 evangelios cómo operaron sus 12 discípulos, y casi siempre vamos a ver cometiendo errores a uno y a otro discípulo. Y ahora nos estamos dando cuenta por qué. Porque ellos eran portadores de una mente nous que necesitaba ser restaurada, necesitaba ser renovada, necesitaba ser sometida a una transformación. Y esa mente nous, el Señor la agarra, les abre la mente, dice, para que lograran tener una fácil comprensión de las Escrituras. Lucas 24:45, Lucas 24:40, ¿dónde estamos? 45, vamos a ver.
Note que es lo que estamos hablando, 24:45, estamos hablando de la última parte que al Señor le ha tocado vivir con los suyos. Vamos a ver, dice en los versículos anteriores para que logremos entender, dice, y versículo 40, y cuando dijo esto les mostró las manos y los pies, como ellos todavía no lo creían. Fíjese, pues estaban con la mente nous, pero enfocada a lo humano, o sea, ministrada a lo humano. Por eso comencé diciendo al principio que dependiendo quién esté manejando la mente, de esa manera nosotros vamos a accionar. Hasta el momento, según lo que estamos viendo en el versículo 41, ellos, dice en el 41, como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó y comió delante de ellos. Todas estas acciones que el Señor hizo era con tal de que ellos le creyeran, con tal de que ellos lo identificaran, lo reconocieran. El versículo 44 dice, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note pues, en Moisés, profetas y los salmos, le está hablando, les está diciendo a sus 11 hasta aquí, porque no estaban los 12, eran 11 en este momento, ya Judas no estaba. Les está diciendo el Señor que era necesario. Dice, esto es lo que yo decía cuando todavía estaba con vosotros. Aquí está dando el mensaje ya resucitado, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le está diciendo todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento habla de mí. Eso es lo que le está diciendo. Pero para que ustedes lo entiendan, para que ustedes lo comprendan, para que ustedes lo puedan ver, que en todo el Antiguo Testamento, que en la ley de Moisés habló de mí, que los profetas hablaron de mí y que en los salmos hablan de mí. Por eso es impresionante que nosotros pudiéramos buscar desde el Salmo número 1 hasta el Salmo 150. Vamos a encontrar a Cristo en cada uno de los salmos. Pero para esto, el Señor le dice, bueno, todo esto no lo van a poder hacer, todo esto no lo van a poder lograr si no hago lo siguiente. Entonces les abrió la mente. Entonces les tuvo que abrir la mente para que comprendieran las escrituras que él les acababa de decir, de mencionar, la ley de Moisés, los salmos y todos los escritos de los profetas. Entonces, mira qué impresionante que el Señor en la parte final de su estadía terrenal, en su primera venida, tenga que abrirles el entendimiento a sus discípulos para que logren tener una mayor comprensión de las sagradas escrituras. Y les dijo, el verso 46, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara dentro de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén, les comienza, vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, y luego le habla del Espíritu Santo, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Note pues, hermano. Entonces, una de las razones por las cuales el Señor tiene que abrirnos la mente nous, hermano, porque solo la mente nous va a lograr tener la capacidad de comprender las escrituras. Solo nuestra mente nous va a poder tener la capacidad. De hecho, cuando la Biblia dice en Hebreos y también en Jeremías que el Señor habría de plasmar sus leyes sobre nuestra mente, se está refiriendo exactamente a la mente nous, porque solo la mente nous va a ser la capacitada, la que va a lograr ser procesada, ser transformada a la magnitud de poder comprender las escrituras tal y como el Señor las dejó establecidas, escritas, como el Espíritu Santo las plasmó. Entonces, el milagro que el Señor está haciendo aquí, que todos nosotros lo necesitamos, es que nos abran la mente. Ahora bien, pero está bien, para eso es impresionante, a mí me llama la atención, pero ya estudiando un poquitito más de lleno la palabra del Señor, nos encontramos que también en la palabra del Señor
la mente no se nos es necesario estar activada, estar abierta, una, para comprender las escrituras, tal como lo estamos viendo, pero también para que pueda existir en nosotros también una preciosa armonía entre los hermanos. En primera carta de los Corintios, capítulo 1 y versículo 10, el apóstol Pablo le envía toda una carta, toda una primera carta a los Corintios, pero corrigiendo el proceder de la iglesia. Y en cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos, manda una corrección. Es empezando desde el capítulo 1. Noten en el capítulo 1, versículo 10 dice: sin embargo, estoy leyendo la Biblia Kadosh, sin embargo, hermanos, los llamo en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, es el nombre de Jesucristo. Los llamo en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, a que se ponga de acuerdo, a que se pongan de acuerdo en qué decir, o sea, en qué hablar. Es decir, que entre ellos estaba dándose una disensión. Veamos lo que dice: y no se dejen dividir. Mire lo que había divisiones. Dice: y no se dejen dividir en facciones, sino que sean restaurados a tener una mente nous. Ahí la palabra mente es nous, y un propósito común, y un mismo propósito. Entonces, aclararemos un poco a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les está llamando fuerte la atención a los corintios, porque se halló o se le fue informado por los de Cloé que entre la iglesia de los corintios había, la iglesia, entre comillas, una iglesia muy espiritual. Lo espiritual en la iglesia, lo que estaba sucediendo espiritual, les estaba volviendo una división. Fíjense, pues lo que aparentemente era espiritual en esa iglesia estaba provocando una división. Por eso el apóstol Pablo tuvo que enviar una carta, pero una misiva correctiva a esta iglesia, y les está diciendo: hablen una misma cosa, pónganse de acuerdo, porque ustedes no están hablando una misma cosa. Unos hablan una cosa, otros hablan otra, porque no están de acuerdo. Encontró una iglesia en desorden, encontró una iglesia en que no estaba en común acuerdo, que no tenían coinonía entre sí, por una sola razón: porque su mente no estaba en una sola. Entonces lo que el apóstol Pablo les está diciendo es, les está diciendo, sino que sean restaurados a tener una sola mente, que en cada uno de los miembros de esa iglesia, que en cada una de la membresía de esa iglesia, se manifestara la mente nous restaurada, que alcanzaran una mente restaurada a la manera de Dios, a la manera de Cristo. Vea por qué es necesario la restauración. Yo veo a un apóstol Pablo viendo la necesidad desde lejos y viendo que la iglesia no estaban hablando una misma cosa, no estaban de acuerdo. Por el contrario, estaban dividiéndose, estaban contradiciéndose, estaban murmurando. Unos decían que eran de Pablo, unos decían a favor de Pablo, otros decían que estaban a favor de Apolos, otros a favor de Pedro, Cefas, dice la Biblia, y otros todavía creyéndose espirituales decían: nosotros ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, sino de que de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando les envía la corrección a todos, precisamente, porque aún los que se decían que eran de Cristo solamente, pues no aceptaban los ministros que el Señor había enviado a esa iglesia. Entonces, ¿por qué razón? Pero Pablo detecta el problema. ¿Y cuál es el problema? Que no eran restaurados en la mente nous. Su mente estaba dividida, ellos estaban dividiendo, sus acciones eran acciones de división. Lo que hablaban no era de acuerdo a lo de Dios. Por eso el apóstol Pablo detectó que el problema aquí era que sus pensamientos, su entendimiento, su mentalidad necesitaba cambiar. Y cuando su mentalidad cambiara, iban a desaparecer los desacuerdos, las multiformas de hablar que cada uno manejaba, iban también a dividirse, iban a terminarse las divisiones, y esas facciones de gente por aquí, grupitos por acá, complaciéndose mutuamente, iban a desaparecer cuando todos lograran alcanzar una sola mente, una misma mente, la mente nous restaurada.
Es exactamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. Les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y entendieran todo lo que el Señor, la Biblia habla, o la palabra, las escrituras hablaban de Él, pero la misma apertura, la misma activación de la mente los hizo permanecer unidos. Porque posteriormente leímos que Él le dice: no se vayan de Jerusalén, permanezcan aquí hasta que sean investidos del Espíritu Santo, a que venga el poder del Espíritu Santo. Note que no encontramos a los discípulos peleando, no encontramos a los discípulos dividiéndose, no los encontramos dividiéndose. ¿Por qué? Porque les fue abierto el entendimiento, la mente nous. Entonces, en otras palabras, el Señor ministró la mente humana con la mente divina, les trasladó la mente divina, y entonces ellos comenzaron a pensar como Dios piensa, como el Espíritu Santo piensa. Cuando viene el Espíritu Santo, nada más sella aquello que el Señor ya les había enseñado y lo que el Señor había hecho. Es más, le podría decir que la mente no la necesitamos tener abierta para que seamos investidos del Espíritu Santo. Yo creo que esa es una de las razones por la que mucho pueblo carece de la llenura del Espíritu Santo, porque quiere comprender al Espíritu Santo con su mente humana, con su mente carnal, con su mente natural, con su ánima, con su mente animal, cuando lo espiritual es ajeno a lo natural, a lo humano, a lo carnal, a lo animal. Entiéndase, cuando estoy diciendo animal, estoy hablando de ánima, estoy hablando de ánima, almático. Entonces, creo yo que una de las razones por la que en este tiempo nosotros necesitamos una activación en nuestra mente es, hermano, porque necesitamos entender los asuntos de Dios, necesitamos entender los proyectos de Dios, necesitamos, a la luz de la palabra, comprender cuál es el plan del Señor para nuestras vidas en este tiempo. Oh, hermano, cómo sería necesario y cómo sería urgente que el Señor abriera nuestra mente, como lo hizo con sus discípulos. Entonces se acabarían las facciones, se acabarían las divisiones, se acabarían los desacuerdos, y seríamos restaurados todos en una misma mente. Cuando tengamos una mente restaurada, gloria a Dios, que así sea. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Efesios capítulo 4 y versículo 22. Quiero que note despacio ahí en pantalla, creo que le va a estar saliendo el versículo. Esperamos que lo pueda usted visualizar y ahí. Note, Efesios capítulo 4 y versículo 22, que en cuanto a vuestra manera anterior de vivir, mire pues, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, dice la de las Américas, en vuestra manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre. Primera parte, despojarnos del viejo hombre, que esa era nuestra manera anterior de vivir, que se corrompe según los deseos engañosos. Según los deseos engañosos. Despojarnos del viejo hombre. Pero no está de más que en el versículo 23, que es el versículo siguiente, dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. En el espíritu de vuestra mente nous. Una renovación del espíritu de nuestra mente. Necesariamente tiene que haber esa renovación. Necesariamente. Y ahora le digo por qué. Verso 24. Y os vistáis, y aquí está la razón, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Yo no sé si usted ha percibido, pero estos tres versículos van juntos, van unánimes. Hemos leído el 23 de una manera independiente, pero lo que me impresiona es que entre la vieja manera de vivir y entre la nueva manera de vivir, que es la que perseguimos como creyentes, como cristianos del Nuevo Testamento, hermanos, es necesario que previo a vestirnos del nuevo hombre, de la nueva criatura, de la nueva manera de vivir, debe de haber una transformación, una renovación en el espíritu de nuestra nous. Entonces, yo aquí puedo ver a dos tipos de creyentes. Los creyentes que a la manera del versículo 22 se han despojado del viejo hombre, ya su manera de vivir ya no es la misma,
digámoslo de esta manera, dejaron de drogarse, dejaron de chupar, dejaron de adulterar, dejaron de fornicar, ya dejaron las costumbres pasadas, las religiones pasadas, dejaron ya sus tradiciones, dejaron las mentiras, dejaron ya de vivir una vida de engaño, una vida pues corrompida. Pero ahí están luchando todavía, ahí están todavía peleando, están deteniendo al viejo hombre todavía para que no los alcance. Ahí están como queriendo detener al mar para que no pase. Y puedo decirles que eso hasta cierto punto va a ser agotable, va a ser cansado e incluso puede que tengan temores de que puedan volver a regresar a esa vieja manera de vivir. Algunos incluso hasta tratan de a veces de buscar otras calles para no pasar por la cantina por donde antes se quedaban. Entonces a mí me indica esto, que hay algunos que están peleando con el pecado todavía o con lo que antes los arrastraba, con lo que antes los envolvía, por una sola razón, porque su mente no necesita ser renovada, porque no han podido vestirse del nuevo hombre. Ese es el siguiente paso, vestirnos del nuevo hombre. Pero para vestirnos del nuevo hombre no se trata solamente de dejar de hacer lo malo, sino que se trata también de darle una bienvenida, de darle al Señor participación en nuestra mente, de tal manera que esa vieja manera de vivir era la que gobernaba nuestros pensamientos anteriormente. Esa vieja manera de vivir era acorde a nuestros pensamientos. Y ahora, para que nosotros vivamos a la manera de Dios, a la manera de Cristo, definitivamente tenemos que ser transformados en nuestros pensamientos, hermano, a través del Espíritu Santo. Yo creo que esa sería entonces. Ya llegamos, ya hicimos la primera parte. La primera parte fue haber abandonado el pecado, haber abandonado Egipto, haber abandonado el mundo. Ahora date al cambio, que el Señor transforme tus pensamientos, que transforme tu mente, nous, y que te llene con el Espíritu Santo, porque note que nuestra mente también tiene que ser ministrada por el Espíritu de Dios, porque si nuestra mente no es ministrada con el Espíritu de Dios, el viejo hombre nos va a alcanzar. El viejo hombre siempre nos va a estar amenazando, diciéndonos que tarde o temprano vamos a caer en lo mismo, o tarde o temprano vamos a regresar a él. Posteriormente, el versículo 24 dice, y os vistáis de nuevo hombre. No puede haber un cambio, no puede haber una transformación del nuevo hombre si primero no hay una transformación de la mente. Dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, dice, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, para tener derecho al nuevo hombre, para tener derecho a la nueva naturaleza, para tener derecho a la nueva criatura, necesitamos primero despojarnos del viejo hombre y luego ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Porque muchos quizá ya dejaron el pecado, pero el espíritu todavía está en sus pensamientos. El espíritu ahí está todavía. El espíritu no se ha ido y hay que despojar a ese espíritu que ha estado gobernando nuestros pensamientos. Y como dije al principio, si gobernaba un espíritu de adulterio en nuestros pensamientos, va a estar gobernando todo nuestro cuerpo. Si gobernaba un espíritu de borrachera en nuestros pensamientos, va a estar gobernando todo nuestro cuerpo. Si gobernaba un espíritu de mentira, un espíritu de ira, un espíritu de violencia en nuestros pensamientos, esa era nuestra vida, una vida de ira, de violencia, de adulterio, de borrachera, de drogadicción, de perversión. Entonces, ya pasaste tu capítulo 4 y versículo 22, ahora introdúcete al versículo 23 para que luego caigas al versículo 24 y diríamos, estás caminando por la vía correcta. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 2 y versículo 16. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yahvé? Entonces, este versículo lo puse aquí para que veamos que mente, nous, es la mente de Dios. Dios tiene la mente nous y por eso se nos es necesario darle apertura o decirle al Señor o permitirle al Señor que abra nuestra mente, hermanos, porque entonces va a ser trasladada la mente de Dios a nosotros. Vea lo que dice el versículo, porque ¿quién ha conocido la mente nous de Yahvé para que lo instruya? Pero nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, pero nosotros tenemos la manera de pensar, mente nous, de Cristo.
nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. Nosotros tenemos la manera de pensar de Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando recibimos a Cristo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. La mente de Cristo es fortalecida en nosotros. La mente nous, hermano, llega a ser la mente de Dios. Entonces deja de ser mente humana, mente carnal, mente viciada por una mente nueva como la mente de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si no se dan estos elementos en nosotros? ¿Qué sucede si el cristiano se estanca? Esa es una de las razones por la que mucho creyente se estanca, porque solamente está luchando con el pecado del viejo hombre, pero no está avanzando porque no está poniendo su mente para ser abierta, para ser llena, para ser ministrada con una restauración, y por lo tanto tiene que pasar por esa vía para tener acceso a aquel nuevo hombre que el Señor ya lo conformó conforme a su voluntad. ¿Qué pasa con el creyente que no? ¿Qué pasa con el creyente que no le da lugar al Señor? Note lo que dice los versículos siguientes. Entraríamos a una mente reprobada, porque hay creyentes que aún tienen una mente reprobada. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, note, no tuvieron a bien conocer a Dios, vean lo que Dios hace con aquellos que se niegan a conocerlo a Él. Dios los entregó a una mente nous depravada. A una mente depravada. Para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir que si no nos entregamos al Señor, si no nos entregamos para conocer más de Él, esto le sucede a la mayoría de la humanidad, porque una buena parte de la humanidad no quiere conocer a Dios. Ellos quieren su vida normal, su vida diaria. Ellos quieren vivir conforme a sus propios pensamientos. Ellos crean sus propios dioses. Para algunos es su trabajo, para otros es un gimnasio, para otros es un deporte, para otros podría ser, qué sé yo, los centros comerciales, podría ser su Dios. Pero el negarse a conocer a Dios, dice que Dios mismo los entrega a una mente depravada, y es una mente que Dios reprueba para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora, este mismo de la mente reprobada lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 8. Dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, note, pues, por no tener una mente nous restaurada, abierta, por no permitir que el Señor sople nuestra mente y nos los abra. Dice, Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada. Hombres de mente depravada. Reprobados en lo que respecta a la fe. Reprobados a lo que respecta de la fe. Voy a hacer una corrección aquí porque es mente depravada el tema. Es mente depravada. Y por cierto también es reprobada. Pero en los dos versículos estamos hablando de una mente depravada. ¿Quiénes tienen esa mente depravada? Los que se oponen a los ministros. Entonces, si no tenemos, vamos a regresar, según Romanos capítulo 8, los que tienen la mente depravada son los que se oponen a conocer a Dios, los que no quieren más de Dios, los que no quieren nada con Dios. Al final, Dios los va a hacer que continúan, que se hundan más en su pecado. Y yo he conocido gente de esa naturaleza, que al no querer nada con Dios, pues Dios dice, bueno, no quieres nada conmigo, pues entonces ve por donde tú quieras. En el caso de 2 de Timoteo 3:8 nos encontramos a los hombres de mente depravada que se oponen a los ministros, que no están de acuerdo a sus coberturas, que no concuerdan con lo que sus coberturas están enseñando o están ministrando. Entonces, note pues, si no tenemos una mente abierta, si no tenemos una mente ministrada, si no tenemos una mente activada por Cristo Jesús, vamos a darle lugar
a otra clase de espíritus, a otra clase de situaciones o de elementos que nos van a estar manipulando, y al final lo que pensamos, a eso nos va a hacer vivir. Entonces la gente que tiene una mente depravada va a ser gente insujeta, va a ser gente que va a tener problemas con sus coberturas. Y ese creo que no es nuestro caso. Primeramente el Señor no sea nuestro caso. Por eso, y si creemos que no tenemos una mente activada, hermano, esta es una noche para poder ser activada. Ahora, tenemos la mente corrompida. También, si no recurrimos a la restauración de la mente, a una administración del Espíritu Santo en nuestra mente, a una apertura de mente, entonces vamos a caer en la mente corrompida. Mire lo que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, ese es el tipo de personas, y quizá, entre paréntesis, algunos creyentes que nunca están de acuerdo con nada. No están de acuerdo independientemente quién enseñe, quién predique, quién esté al frente, quién dirija, quién coordine, siempre están en contra. Eh, eh, Le ponen un líder, le ponen un coordinador, en las cosas más sencillas. A veces uno nota cuando alguien va por su mente y con su conciencia corrompida, porque aquí dice todas las cosas son puras para los puros. O sea que el que es puro, el que es santo, el que es consagrado, todo lo hace con amor, todo lo hace con gozo, le busca una respuesta a cada asunto, pero una respuesta conforme al corazón de Dios. Pero los corrompidos, los incrédulos, nada les es puro. Siempre le andan buscando cinco patas al gato, diría alguien por ahí, ¿verdad? Siempre le van a andar buscando un error al creyente, no importa quién sea. Rapidito, si se trata de poder hablar de pecado, dice, no hay perfecto ni aun uno, no hay justo ni aun uno, nadie es perfecto en esa tierra. Pregúntenle al pastor si él ya es perfecto. Pregúntenle al diácono si ya es perfecto. No están, no, todas las cosas puras no las ven con la miría, porque su mente está corrompida. Todo lo ven con una mente de maldad, de maldad. Así es, con una mente de maldad, con una mente contaminada. Todos lo ven así, todos lo ven así. Incluso para una mente corrompida podría ser este tipo de predicaciones en línea. Podría ser así como que, ¿para qué? No la necesitamos. Mejor nos vamos a esperar hasta que hayan cultos otra vez en la iglesia, entonces vamos a ir. ¿Y si de repente ya no hay cultos en la iglesia? Para el que tiene una mente corrompida, hermano, sus pensamientos se distraen fácilmente y van en pos de otras situaciones. Sigamos adelante. Entonces ya hablamos de una mente pervertida, una mente corrompida. Vamos a ver, o depravada. Aquí dice, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. Mire pues, cómo son los hombres de mente depravada. Dice, y constantes rencillas entre hombres de mente depravada. ¿Quiénes son los que tienen una mente depravada? Dice, son los que constantemente están en rencillas, que están privados de la verdad. Tremendo esto, hermano. Privados de la verdad. Que suponen que la piedad dice, la piedad es un medio de ganancia. Este versículo es bastante tremendo porque tremendo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay gente que dedica, fíjese, pues hay gente que piensa que lo de Dios tiene un precio, incluso hay gente que le pone a lo de Dios un precio. Y este versículo va para muchos que a todo le ponen un precio, y piensan de que la predicación del evangelio, por eso dice, suponen que la piedad es un medio de ganancia, pero esto ellos lo hacen con una mente pervertida, con una mente depravada. Esto es bien importante, hermano, que lo veamos para quienes, bueno, nosotros estamos interesados en ser transformados, en ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque así somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero hay mucha gente que se estanca, y al estancarse
es por estas razones, por no darle lugar a la mente de Cristo y más bien se le da lugar a estas otros tipos de mentes. Finalmente, lo negativo en cuanto a una mente no restaurada sería la mente carnal. Colosenses capítulo 2 y versículo 18 dice: nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración a los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado, esta es la Biblia de las Américas, sin causa por su mente carnal. Muy bien, cuando la Biblia está hablando de mente carnal, entendamos que es una mente humana. Todo lo que la gente hace con su mente humana es humanizarlo todo, humanizarlo todo. Todo lo quiere humanizar. Es aquella gente que está más encaminada a lo carnal, a lo humano, a lo visible, a lo palpable. Piensan de que una manera en ser una iglesia o un ministerio o vivir una vida cristiana o una vida religiosa es estar castigándose a sí mismo, es estar hostigándose a sí mismo. Es impresionante, pero este versículo, el Colosenses 2:18, es impresionante para muchos que creen que van a agradar a Dios por sus largas oraciones, por sus largos ayunos, por sus largas vigilias, por sus largos sacrificios, por estarse despojando. Incluso dice que hasta en la adoración a los ángeles, basándose, dice, en las visiones que han visto. Fíjese, mucha gente, incluso creen de que agradan a Dios con subir grandes montañas, grandes cerros, para ir a hacer sus cultos, para irse a hacer sus reuniones. Usted sabe que en Guatemala hay la visita en una parte del año, la visita a uno de los departamentos de este país para ir a visitar a cierta deidad, y la gente cree que haciendo ese gran esfuerzo, incluso algunos entrando desde rodillas por toda la entrada y por todo el templo, creen que a más sacrificio, más van a cautivar más al Señor, cuando no es así. Eso es lo que piensa una mente carnal. Pero ya entre los cristianos, piensa que haciendo cosas de humanidad, pues también esa es la vida creyente. Y la iglesia que no hace acciones humanas, aunque hay que pensar en el pobre, hay que pensar en las necesidades de otros. Ese es un tiempo para poder pensar en las necesidades de otro, pero mucha gente piensa que cubriendo solo las necesidades todo el tiempo de otros, piensa que es como la iglesia se va a salvar o como la que va a agradar al Señor, cuando no es de esa manera. Pero esos son pensamientos que vienen a una mente que no ha sido transformada. La mente nous, que se quedó en retroceso, que va en retroceso, que se quedó estancada y que no avanzó. Pero cuando hay una mente que se dedica al Señor, cuando nuestras mentes la dedicamos al Señor, cuando nuestras mentes el Señor les está ministrando por la vía correcta, como nosotros lo hemos visto en esta noche, como lo hemos notado, como el Señor lo quiere hacer, entonces vamos a ver nosotros los resultados. Vamos a ver ciertos resultados. Tengo unos 2 minutos para poder concluir con usted. Lucas capítulo 24, verso 45, fue con el que iniciamos. Dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al tener una mente activa por el Señor, al tener una mente abierta por el Señor, al tener una mente ministrada por el Espíritu Santo, vamos a tener una mayor comprensión de lo que escuchamos de la palabra del Señor, de lo que leemos en la palabra del Señor, de lo que estudiamos en la palabra del Señor. Y no solamente eso, Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 15 dice: entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Note pues, hasta la manera de orar va a ser transformada en nuestras vidas cuando lo hacemos con una mente nous. Por eso aquí la palabra entendimiento es nous, mente nous, una mente renovada, una mente restaurada, una mente que avanzó, que maduró. Dice: oraremos con la mente nous para que sea aprovechada la oración. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, con la mente nous. Entonces, cuando nuestra mente está activa por el Señor, entonces vamos a comprender las escrituras, vamos a orar con mayor fluidez, con entendimiento, vamos a saber cómo el Espíritu Santo guía nuestra oración
Incluso nuestras alabanzas van a ser más fluidas porque entonces lo haremos, hermanos, con una mente restaurada. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Este versículo lo extraje del Apocalipsis solamente para poder traer a la mente que en el final de los tiempos, los eventos escatológicos no se van a poder entender. En este final de los tiempos que nos está tocando vivir, incluso el ambiente del coronavirus no lo vamos a poder entender nosotros con una mente humana, con una mente carnal. Por eso dije al principio que la mente nous o bien se manifiesta o bien está activa para lo carnal o para lo divino, para lo espiritual. Pero cuando se llega a cierta madurez, cuando se llega a cierta altura espiritual en nuestra manera de pensar, entonces vamos a estar altamente preparados para entender los eventos escatológicos que nos está tocando vivir y entender aún los que vienen. Por eso cuando Apocalipsis, el apóstol Juan nos está diciendo en el capítulo 17, verso 9, esto es para la mente que tenga sabiduría, quiere decir que la más alta, la grada de una mente nous es llegar a alcanzar la sabiduría de Dios. Y la mente nous que posea la sabiduría del Señor, nuestra mente que posea la sabiduría del Señor, va a tener cierto alcance, hermanos, para entender cosas que antes nosotros no entendíamos. Entonces vamos a comprender con mayor lucidez la situación que nos está tocando vivir. Yo quisiera pedirle al Señor que en este tiempo nosotros podamos ser activados en nuestros pensamientos, activados en nuestra manera de vivir. Note que mucha gente hoy en día no tiene activada su mente, no tiene activada esa mente que le fue activada a los discípulos del Señor. En este tiempo nosotros necesitamos estar activados en nuestros pensamientos, hermano, en nuestra manera, porque así va a cambiar nuestra conducta también. Una gran cantidad de creyentes no se está preparando para lo que viene, no se está preparando para el arrebatamiento, no se está preparando para el viaje que tendremos nosotros con Cristo Jesús por falta de entendimiento, por falta de activación en las mentes nous, por falta de una restauración y renovación en el espíritu de nuestra mente. Nadie se está preparando. Entonces, si ese sería el caso en tu casa, ese es un buen tiempo para poder decir al Señor, Señor, abre mi mente para comprender las Escrituras. Y comprendiendo las Escrituras va a haber una alta preparación de mi vida. Voy a guardar mi vida va a ser guardada para ti. Voy a vivir junto con mis hermanos una vida armoniosa. No va a haber división entre nosotros, no va a haber discrepancias. Todo lo que hablemos lo vamos a hablar de común acuerdo. Se van a ir los desacuerdos cuando venga una mente restaurada en nosotros. Que el Señor pueda aperturar nuestra mente, hermanos. Que el Señor pueda abrir esa puerta para que fluya en nuestras mentes, pueda fluir todo lo que venga de Dios. Cuando el Señor abra esa puerta en nuestras mentes, en nuestros corazones, de seguro vamos a experimentar cosas que nosotros no alcanzaba nuestra mente a experimentarlas, no alcanzaban nuestros pensamientos. Cuán necesario es que en este tiempo nosotros no veamos lo que todo el ser humano ve, sino que le veamos con los ojos de Dios. Los planes del Señor son perfectos todo el tiempo y nosotros vamos a ver la perfección de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Que venga la sabiduría para nuestra vida. Pidámosle al Señor sabiduría, pidámosle al Señor que podamos tener un fluir del Espíritu Santo en nuestros pensamientos. Así vamos a entender al Señor. Así vamos a comprender al Señor. Así vamos a entender sus planes y sus proyectos. Nuestra vida va a entender con mayor claridad cómo Dios se está manifestando en este tiempo. Porque cuando digo que Dios se está manifestando, para una mente carnal diría, ¿y cómo Dios se está manifestando? Con tanta crisis, con tanta muerte, con problemas económicos, con problemas fuertes, tanta gente con hambre. Pero Dios se está manifestando. A Dios no se le ha salido del control el coronavirus. A Dios no se le sale de control la crisis. Lo único que yo sí sé es que en cuanto a ti y a mí, nosotros estamos bien guardados y bien cuidados en la bendita mano del Señor. Pero para eso necesitamos tener una mente que entienda los designios, los pensamientos y el corazón del Señor. Voy a orar para que el Señor abra nuestra mente, para que el Señor nos haga entender.
Dije que es tan tan necesario, hermano, que nuestra mente sea activada incluso para que lo espiritual venga a nuestras vidas, incluso para que lo espiritual sea lleno de nuestras vidas. A los discípulos, el Señor, en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el Señor les abrió la mente para luego llenarlos con el Espíritu Santo. Que el Señor abra hoy tu mente, y al abrir tu mente esté preparada para recibir la llenura del poder de lo alto. Que te dejes llenar con el poder de lo alto. Que te dejes llenar con la frescura del Espíritu Santo. Y que todo tu ser, incluyendo tu mente, sea transformada a partir de este momento, para que ya veas las cosas como Dios las vea. Y que hables como Dios habla, con los pensamientos del Señor. Y vas a comprender al Señor. Lo vas a entender, de seguro que sí. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos ante tu presencia, Señor, suplicándote una misma cosa. Señor, en un mismo sentir, poniéndonos en común acuerdo con tu pueblo, venimos a solicitarte, Padre, con todas las fuerzas de nuestro corazón, a solicitarte que hagas un milagro extraordinario en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero también en nuestros pensamientos. No queremos, Señor, continuar con una mente carnal, con una mente humana, mucho menos, Señor, con una mente corrompida, con una mente depravada, con una mente reprobada. Señor, queremos tener la mente de Cristo. Queremos pedirte que ministres nuestros pensamientos ahora mismo para que la mente de Cristo sea trasladada a nuestra mente, Padre, para que haya en nosotros una manera de vivir diferente a la que, Señor, hemos experimentado hasta hoy. De tal manera, Padre, que las características del viejo hombre puedan desaparecer de nuestras vidas, y teniendo una renovación de nuestra mente, Señor, podamos darle lugar a la restauración del nuevo hombre, a las vestiduras del nuevo hombre, conformado acorde a tu voluntad, preparado, Señor, y ejercitado para vivir acorde a tu voluntad. Permite, Padre, que nosotros podamos experimentar esto en esta parte final que nos ha tocado vivir. Sobre todo en este tiempo, Señor, que cuán necesario es que nuestra vida sea transformada, pero nuestra vida no va a ser transformada si no hay una transformación en nuestros pensamientos. Concede, Señor, a tu pueblo que podamos todos, Señor, experimentar una transformación, Señor, en nuestra vida total, pero comenzando, Señor, en nuestros pensamientos. Cambia y traslada nuestros pensamientos, traslada la mente de Cristo a nuestra mente, Señor, y que nuestra mente nos sea una mente sujeta, Señor, a tu plan, a tu proyecto. Que vivamos, Señor, conforme a tus propósitos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Hermanos, vamos a volver en unos instantes para luego enviar sus saludos. Esperamos que usted también se haya conectado para enviar saludos, y si no, pues rápidamente los saludamos a usted. Regresamos en unos segundos. Bien, amados, ya estamos aquí de vuelta para poderlos saludar. Cómo es necesario que haya una transformación de nuestros pensamientos para también experimentar cosas nuevas en el Señor. Yo quiero aconsejarle en el nombre de Jesús que le pidamos al Señor una transformación en nuestros pensamientos, y que
después de este proceso que nos ha tocado vivir a nivel mundial, nosotros podamos salir con una transformación después de esto, con una mentalidad diferente, acorde a la voluntad del Señor. Vamos a saludar a los hermanos, hermana Mariluz Rodríguez, que se está viendo este video, se conectó con nosotros. A nuestro hermano Mike Pérez también está conectado. Mi hermana Tita Oliva, que también ha estado conectada desde el principio de este mensaje. Brian Esteban también desde la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, allá es donde está mi hermana también, y hermano Brian Steven. Hermano Mike también compartió esta señal. Hermana Brenda Menizábal, te conectaste, qué bueno, gracias a Dios por tu vida, saludos a la familia. También a Jessica Mejía, la felicitamos por estar conectada siempre, que Dios te bendiga. A Débora Arana también ha estado conectada, Jorge Castro también, Brian Zuruy y hermano Joffre han estado también conectados y viendo este mensaje. Brandon también, Brandon Lucas. Hermana Johanna Morales también está conectada. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo para todos, hermanos. Recíbanlo. Hermano Byron René Mejía, qué bueno que está conectado, hermano. Qué bueno por usted, por nosotros también, porque eso nos hace sentir que estamos en armonía con ustedes. Estamos en un solo sentir, en una sola mente. No estamos divididos. No estamos divididos, estamos hablando una misma cosa. Aleluya, hermano. Hermana Ingrid Figueroa, Dios la bendiga. Gracias por estarse comunicando con nosotros. Hermano Joseph Orantes también, Dios te bendiga, Joseph. Hermano Ángel Ramos también se conectó con nosotros. Cristian Penagos igualmente se conectó, y que Dios te bendiga, Cristian Penagos. Gracias por esas bendiciones. Hermana Gloria Alonso también está conectada y nos saluda, nos bendice. Gracias, hermana. Hermana Patricia Alonso también está conectada una vez más. Bendiciones a todos los hermanos, dice. Gracias, hermana. Bendiciones a todos. Hermano Ives Cruz también está conectado. Gracias a Dios por sus vidas. Hermano Julio Flores también está conectado con nosotros. Bendiciones, dice, amados. Es un gusto saludarles y bendecirlos por este medio. Gracias, hermano. Hermano Luis Ramos también está viendo este video. Los saludamos. Hermana Osiris Ríos dice amén, sería de gran bendición una vigilia, dice, que bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo para hacer una vigilia un día de estos, un viernes, sábado, bueno, Dios dirá. Hermano Mario Zamora, Dios los bendiga, dice, Dios los siga pasando, hermano, dice, gloria a Dios, bendecimos su vida, hermano. Hermano Mario, saludos a toda la familia, por favor. Hermano Mario Sosa también está viendo este video. Gracias, hermano Mario Zamora, Dios los siga usando. Gracias, hermano, Dios los bendiga. Hermano Axel Ortega también, hasta la ciudad de Quetzal, nos está sintonizando. Hermano Efraín Pérez, qué bueno que está conectado, Dios lo bendiga. Hermana Milvia Reyes, con nuestra hermana Alberta, que Dios los bendiga. Fernando, hoy nos hiciste falta, aquí deberías de estar, pero sé que estás ocupadito, Dios te bendiga. Hermana Mayra Poitán también se conectó con nosotros, y qué bendición, si no me equivoco, hasta el Cerro Corado, ¿no? Tal vez sí. Nadie me ayuda aquí. Sí, Cerro Corado, ¿verdad? Hermana Mayra Poitán. Embajador del Rey, también lo bendecimos en el nombre de Jesús por haberse conectado con nosotros. Dios lo bendiga, hermano. Qué bueno saludarlo. Gracias a Dios por su vida. Carla Velázquez también se conectó. Eliseo Quinn también se conectó con nosotros y nos manda bendiciones. Hermana Naomi Tobías también nos manda bendiciones. Juan Tzoc Panto también, bendiciones, hermano. Dice, gracias, hermano, Dios lo bendiga. Jocelyn Dipazán también, te bendecimos. Gracias al Señor porque se conectaron. Hermano Aníbal Torres también, qué bendición, hermano Aníbal, lo bendecimos a él, a su casa. Hermano Tony Pérez, que también está conectado en estos momentos. Luis Lopeto también está conectado. Saluditos a la esposa en el nombre de Jesús. Hermano Edwin Cardona también está viendo este video. Lo bendecimos, hermano. Fer Valenzuela también lo está viendo y nos manda bendiciones. Hermano Ángel Godoy igualmente lo está viendo. Angelito Vallejos también se conectó para estar con nosotros. Hermana Osiris Ríos, amén. Lucita Pérez también se conectó con nosotros. Tremendo, así es. Hermano Edwin Cardona dice, hermano, dice, puede ser que cuando no hay un propósito común y no tenemos una mente transformada,
Para Dios podemos estar, ay Dios mío, perdí, podemos estar, podemos estar como atrapados en el pasado, por supuesto que sí. De hecho, así es. Ah, Eso lo dijimos en base a Efesios capítulo 4 y versículo 22. Ese sería el viejo hombre, el pasado. Y Efesios capítulo 4, verso 24 está el nuevo hombre. Pero entre el viejo hombre y el nuevo hombre debe de haber una renovación en el espíritu de nuestra mente, según el 4:23. Y muy acertado lo que el hermano está diciendo, porque por eso vemos tanta gente jalando situaciones del pasado o temiendo situaciones del pasado. Porque yo he conocido gente, hermano Edwin, que le tiene miedo a su pasado. Incluso lo dije, gente que tiene miedo a caer. Dice, ay, es que tengo miedo a caer de la gracia. Pero ¿cuál es el temor de caer otra vez en el pecado del viejo hombre? ¿Por qué tiene esos temores? Porque no ha entrado a conocer o a investirse del nuevo hombre. ¿Y por qué no se puede investir o revestir del nuevo hombre? Porque necesita primero la renovación en su mente nous. Muy acertado eso, dice, por eso quedamos atrapados en el pasado. Muy acertado, hermano. Dice, y muchas veces se está recibiendo palabra, pero no se puede poner en práctica ni vivir lo que Dios quiere para nosotros. Definitivamente así es. No se puede vivir porque está bien, estamos tal vez ni a la mitad del camino, tal vez estamos solamente en el principio del camino, porque ya dejamos de hacer lo malo, ya dejamos de hacer lo malo, pero ahora el Señor nos invita a aprender a hacer lo bueno. Por eso, pero no se puede si no hay una transformación en nuestra mente. Muy buena su aportación, hermano. Que Dios lo bendiga. Bendecimos a nuestro hermano Juan Carlos Crispín por también haberse conectado. Nuestra hermana Noemí Méndez también aquí. También saludo al hermano Gustavo, que es el que está conectadito también con nosotros. Dios lo bendiga. Embajador del Rey, una vez más dice, así es. Hermano Gustavo dice, bendiciones, hermanos. Amén. Lo recibimos. Hermana Connie acá está viendo el video. Hermano embajador del Rey dice, amén. Por desobedientes Dios mismo los entrega. Definitivamente. Eso es que no leímos todos los versículos de Romanos capítulo 1, pero sí cuando se rehúsa uno, cuando no rehusamos a no buscar de Dios. Fíjense que hay muchas características de esa clase de hombres que no conocen a Dios, porque dice que idolatran más a la creación que al creador. Es impresionante, pero eso le puede suceder no solamente a los perversos, inconversos, sino que a los cristianos. Un cristiano que se enamora más del regalo que de quién se lo dio o quién es el dador del regalo. Se puede enamorar más del don que tiene o de la ministración o del ministerio. Mire, puede cambiar su manera de vivir por ser desobedientes. Por eso es que Dios los entrega. Al no aceptar, al no reconocer, al no querer conocer más de Dios, entonces Dios dice, bueno, entonces te dejo solo, ya decidiste, ya optaste, no voy a luchar contigo si esa fue tu decisión. Amén. Gracias, hermano. Osiris Ríos dice amén, gloria al Padre. Embajador del Rey dice amén, porque Él no mendiga amor a nadie, porque Él es amor. Así es. Manaconi acá dice amén. Embajador del Rey dice tremendo. Embajador del Rey dice, y a esos Dios les llama anticristos. Así es. Esos son los que esos son los que en esta cuarentena, mejor si no se abren los edificios o los locales, dice. José Carlos Jocataza, también te bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano Gustavo, una vez más dice amén, así es. Hermana Gloria Alonso dice amén. Osiris dice amén. Embajador del Rey dice amén, yo lo creo. Juan Carlos Crispín dice aleluya, amén. Hermano Julio dice amén, gloria a Dios. Embajador del Rey, por eso él dijo, no te dejaré. Hermano Julio Flores dice, sí,